Qué bueno, buenas tardes para todos y todas. Veo que hay 19 personas conectadas. Ahora, de pronto para que respondan por el chat. Todos los estudiantes son para tratar de ingresar a la educación superior, especialmente en la Universidad Nacional. Ah, bueno, listo, qué bueno. Entonces esto lo podrían asumir como una especie de pre-ICFES, bueno, en el momento en que se pueda lograr volver a eso, volver pues a la normalidad, porque pues ahorita ustedes saben que pues no es una cuestión pues es una cuestión que ha aplazado todo, ¿no? Exámenes del Estado, exámenes de admisión a la universidad y todo. Pero la idea es seguir preparándose, seguir estando adquiriendo pues ciertos elementos que los pongan en una mejor posibilidad de cara a enfrentarse a un examen de esos. ¿Listo? Entonces, para todos eso es complicado, eh, más que todo dependiendo del colegio donde ustedes hayan salido o el rango educativo que tengan. Sin embargo, es algo que todos pueden lograr dependiendo del grado de conocimiento que tengan ustedes. Entonces, mi nombre es Nelson Leal. Eh, Me destaco como investigador en ciencias políticas y como docente. ¿M? En este caso, vamos a llevar a cabo todo lo que es ciencias sociales. Entonces, en el ámbito de lo que es el conocimiento para enfrentarse a un examen de esa categoría, esto es bastante clave. Todo lo que tenga que ver con ciencias sociales es muy complicado y muy amplio en la medida en que, primero, como ustedes saben, en el ICFES, los resultados han sido tremendamente bajos en ciencias sociales. Parece que hay una crítica que se le hace al Estado porque parece que están preguntando lo que no se explicó en un aula, ¿sí? O preguntas que son tremendamente subjetivas. Entonces, cuando las preguntas son muy subjetivas, a veces queda como el sinsabor de que probablemente uno pudo contestar bien y algo salió mal allá. Sí, entonces eso es una cosa que de pronto desanima frente a esa clase de exámenes. Más que todo pasa en dos materias, sobre todo está pasando en ciencias sociales, pero también se sabe que en humanidades pasa, que es todo lo recurrente a español, o sea, lo que pregunten como lectura crítica, ¿sí? Que son las reformas que ha tenido el examen del ICFES. En el caso de la Universidad Nacional, no. ¿Mm? Porque la Universidad Nacional sí tiene un parámetro de evaluación que está dirigido a lo que el docente pues les enseña en el aula a los muchachos que van saliendo de los grados 11 y décimo. Entonces ahí sí hay un examen un poco más coherente, pero que es un examen bastante riguroso. Por lo mismo que es más coherente, es riguroso porque ahí uno requiere para las dos áreas, tanto para ciencias sociales como lectura crítica, tener en cuenta muchos parámetros de cultura general. Si uno va al examen de la Universidad Nacional sin cultura general, va a tener fallas muy fuertes en el ámbito de ciencias sociales, eh, lectura crítica y también el área de ciencias. ¿Sí? Entonces, en ese caso, uno tiene que apelar a dos elementos, lo que haya uno aprendido,
¿sí? En el colegio, pero también tener cierta condición amplia a la memoria. Pues ya en los ámbitos pedagógicos hoy se dice que no es importante la memoria, pero lamentablemente desde mi punto de vista yo creo que sí. O sea, es decir, no es lo primordial, obviamente, pero sí es una cosa que si uno la tiene, va a ser clave para ir mejorando ciertos asuntos, ¿sí? Entonces quiero que tengan también eso bastante en cuenta. Si ustedes no manejan o amplían los conceptos de cultura general, eh, se van a dificultar más las cosas, ¿sí? ¿Eso cómo se logra? Pues leyendo, revisando libros, revisando datos, ¿sí? Eh, Hoy en día la educación es un poco más sencilla porque ustedes tienen acceso a la cuestión virtual. Sí, anteriormente no había eso, eran los libros, es decir, acudías a una biblioteca y lo que hagas en una biblioteca, ¿sí? O los libros que pueda uno tener. Pero hoy en día, pues la persona que tiene internet y tiene una banda ancha y se puede conectar al conocimiento, si lo utiliza bien, va a darse cuenta que tiene muy buenas formas. Vuelvo y me presento, mi nombre es Nelson Leal, ¿sí? Soy investigador y docente en el área de todo lo que es ciencias políticas, ciencias humanas. Bien, la dificultad de esto es de no estar en un aula y hacer una pregunta general para saber qué nivel tienen, ¿sí? Entonces, omitiendo ese detalle, en el ámbito de las ciencias sociales y, e incluso pues las ciencias puras, se empieza a hacer un análisis del origen de todo, el origen de la misma vida, ¿sí? En ese caso, el origen, pues son cosas muy relativas, son cosas que no se han comprobado, ¿sí? Pero que desde la ciencia es lo que uno contesta, ¿sí? Es lo más acertado. Entonces, el origen de las cosas, ustedes como saben, hay dos teorías, ¿sí? Que es la teoría desde la cultura religiosa, ¿sí? La cultura religiosa maneja una teoría eh, en el ámbito de cómo se formaron las cosas, de y cómo posteriormente se llega a formar la vida, ¿sí? Y la ciencia, pues ya después de muchos análisis, de muchas investigaciones, va a decir otra cosa. En el ámbito de la religión, por ejemplo, pues depende de la cultura y depende de la cultura que haya subsistido. Sí, eso es algo que ustedes también tienen que tener muy en cuenta. Si bien la ciencia también se ha hecho a base de la misma cultura, pues la ciencia, de todas formas, en todo lo que es la lógica de comunicación, ha tenido más acervos probatorios, es decir, cosas que realmente se puedan comprobar, que mejor dicho, den una luz con respecto a fenómenos de causa-efecto que generó tal cosa. Entonces, por tanto, la ciencia siempre es la que va a tener el mayor arraigo frente a la explicación de por qué son los fenómenos naturales en sí y más que todo el origen de la vida, bueno, el origen del mundo y de la vida como tal. ¿Listo? Entonces, desde lo cultural religioso se manejan pues son muchas teorías, demasiadas teorías, ¿no? Dependiendo de la religión. Ya no teorías, sino que son cosas que se explicaban a través de los mitos y las leyendas, ¿sí? Y eso, vuelvo y lo digo, depende de la cultura que se haya hecho con el poder de alguna sociedad, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues la sociedad, la cultura que se hizo con el poder religioso, ¿sí? E impuso ese poder religioso en todo el mundo occidental, ustedes saben, es lo católico cristiano, ¿sí? En un mundo, digamos, acá desde México hasta la Patagonia, primeramente católico, en Norteamérica un poco más protestante, ¿no?
Sin embargo, las dos teorías aluden a lo mismo, a que usted va a la Biblia, mira la Biblia y la Biblia es la que le va a decir, no, esto se formó hace, mm, pues hace unos 2000 años, más o menos es lo que manejan ellos, ¿sí? Lo cual es totalmente falso, no, no se formó todo hace 2000 años, que hubo un Dios que hizo todo en 7 días, eso pues es muy poco probable también con respeto pues a las creencias, pero pues son formas en que la religión empezó a explicar eso. Y lo que se impuso pues en esta parte, ¿no? Y que se impuso, ya ustedes bien lo saben, se impuso a través de un exterminio de la cultura primigenia que había acá, que eran los indígenas, ¿no? Pues obviamente ellos tenían una cosmogonía, ¿sí? Que era totalmente diferente, una religión totalmente diferente, que aludía al hecho de que pues eran los elementos propios de la naturaleza los que daban lugar a la vida como tal, ¿sí? Y que pues cierta clase de dioses, ¿sí? No solo uno, sino varios habían dado lugar a ciertos elementos, ¿sí? Pero pues llegó la cultura hispánica, la cultura pues europea, hispánica de México y bueno, Portugal, ¿no? De México hasta la Patagonia y los ingleses y franceses en Norteamérica. Ellos impusieron allá pues la creencia a través de, la creencia de que Dios hizo todo desde el protestantismo más que todo y desde México hacia abajo desde el catolicismo. Sí, igual apunta a lo mismo, o sea, creen en la misma Biblia, ¿sí? Eh, Eso es en cuanto a las relaciones de poder, ¿no? Porque pues en el viejo continente también dependía de las religiones, pues no se sabe a ciencia cierta cuál pudo haber sido la primera, pero desde Medio Oriente, por ejemplo, que es donde nacen unas de las primeras civilizaciones, pues eran unas culturas politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, ¿sí? Esos dioses eran los que habían dado origen a diferentes elementos de la tierra, ¿no? A la vida en sí misma y a diferentes elementos de la tierra. Entonces cada religión, dependiendo de su apropiación del dominio que tenían, pues le otorgaban ese credo a la gente y duraba como cultura dependiendo pues de las influencias y el poder que mantuvieran, pues porque llegaban unas grupos culturales de otro lado y acababan, eh, mejor me remito a un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, los persas creían en el mazdaísmo, incluso era como una mujer la que había dado vida a todo. Pero cuando los griegos a través de Alejandro Magno se imponen allá, pues ya van a creer en otra cosa, en el legado de los griegos, ¿sí? Posteriormente, cuando llegan bueno, toda esa influencia romana, entonces van a creer en lo romano, ¿no? Y cuando los romanos se convierten en el catolicismo, entonces pues van a creer en el legado católico y cuando los invadieron los musulmanes, pues entonces es un mundo que se va a volver musulmán, ¿sí? Dependiendo del poder. Y pues la religión casi siempre se impuso y la creencia de la religión se impuso a través de los órdenes militares, no de los órdenes mm, morales y éticos. Siempre fue a través de lo militar. Si usted se imponía militarmente a una sociedad dentro de un territorio, ese territorio creía lo que usted creía porque usted lo imponía con las armas. ¿Sí? Esa era es la razón fundamental por la cual la sociedad empezó a dar muestras de un origen de la vida y de todos los elementos pues que subsisten actualmente a través de mitos, de leyendas que son dichos a partir de la religión. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hago una pregunta, porque pues no es la primera vez que estoy acá y no sé si ustedes están de acuerdo con que una forma de llevar a cabo una clase sea de esta manera.
Entonces, si quieren, escriben o si hay alguien que quiera hablar, quedo atento. Si hay alguien que quiera pues, hablar en este momento. Bien, entonces no hay eh, algún cuestionamiento frente a lo que se ha dicho. Bueno, entonces, desde el punto de vista del origen del universo, ya se habla del origen del universal, que es pues referido al todo, ¿no? Entonces, desde lo religioso, pues ya dependía pues, de lo que las aldeas describieran, de lo que los mayores trataran de explicar y transferir mediante, mediante una tradición, en primer lugar, oral, ¿no? Y pues la formación de un lenguaje común de esas aldeas que formaban una cultura, una comunidad que se entendiera bajo esos parámetros del lenguaje que trataran de crear, ¿no? Entonces vamos un poco a la ciencia, ¿no? No sé si alguien da luz, alguien sabe cuántos años tiene el universo. O sea, podrían decirlo, podrían de pronto mandarlo o alguien que hable, que sepa más o menos en cuánto tiempo está datado el universo, qué edad podría tener. Bien, veo que dicen muchos que no saben. Entonces, asumamos que pues no sabemos eso. Entonces, en la ciencia, que se utilizan métodos de datación científica, de mirar qué fue lo primero que se formó, qué es lo más antiguo, ¿sí? Entonces se hacen unos experimentos con la prueba del carbono 14. No sé si de pronto no saben qué es eso. Como biológicamente, por ejemplo, los elementos más abundantes son los del carbono. Entonces se mira cuánto carbono eh, tiene un elemento y puede perder, y eso determina mediante un proceso científico la antigüedad de ciertos objetos, ¿sí? Entonces, a pesar de que también es una teoría dentro de la ciencia, ¿sí? Ya pues ustedes comprenderán lo del Big Bang y todo eso, que pues ha sido lo más acertado, ¿sí? Hasta el momento de la formación del universo, pues se explica que fue una aglomeración de elementos de hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno pues es la base también de los elementos de hidrógeno, es la base de toda la materia. ¿M? Esos elementos de hidrógeno se volvieron inestables en cierto punto y estallan, y al estallar se generaron otros elementos, ¿no? Incluyendo el carbono. Eh, Ese fenómeno va a ocurrir hace 14.000 millones de años, que es la edad estimada del universo, ¿sí? Es la edad estimada del universo, aquí escribe 13.800 millones, bueno, como estamos hablando de millones, la edad estimada pues es 14.000 millones de años, ¿sí? Es decir, que es mucho tiempo de formación del universo en lo que es la teoría de la gran explosión.
Y bueno, y la expansión universal, que marca algo que incluso hoy se dice que puede ser concluyente, que es todavía un universo en proceso de formación y expansión. Por tanto, se decreta como infinito, ¿no? Esos hidrógenos al explotar crearon eso. Ahora, la otra condición, pues, al observar los seres humanos, ¿sí? De hombre, generalmente cuando ustedes van a clase de historia o en un documental, ¿no? Ya no es bueno utilizar eso sino hablar de todo el concepto de la humanidad porque el concepto de hombre discrimina a la mujer, ¿no? Que el hombre fue el que miró el hombre, el desarrollo del hombre, ¿no? Entonces es mejor hablar concretamente del desarrollo de la humanidad, ¿sí? Porque vincula a todos. Entonces la humanidad mira al cielo y bueno, en una tierra que por el día deja ver lo azul, por ejemplo, que gracias a pues a la formación de ozono, ¿m? Que genera esos elementos de color azul, pues bueno, ustedes deben saber que todo lo que es el color corresponde a una fuerza que hace la luz en un objeto, ¿no? Entonces la luz le pega a un objeto y los conos que uno tiene en los ojos son los que crean todo lo que es la cuestión del color, ¿no? Entonces, cuando es de noche, pues se ve más afín lo que es el afuera de la Tierra y pues la mayoría de esos elementos que hay fuera de la Tierra pues son negros, ¿sí? Entonces ahí empiezan a determinar que hay una materia que es oscura, por allá otros planteaban que es el éter, ¿sí? Que en em, digamos en una teoría filosófica por allá que alguna vez planteó Aristóteles, que era la sustancia primaria e indivisible, ¿sí? Eterna, ¿sí? Hoy en día pues hablamos de la materia negra y la materia negra es la mayor parte de lo que está hecho el universo. Más o menos el 99% de todo lo conocido es materia oscura, pero no sabemos qué es materia oscura, ¿sí? Y es lo que uno ve pues cuando está de noche, ¿sí? Y hacia afuera, pues, o si tuviéramos una nave espacial y saliéramos, veríamos esa materia oscura y no sabemos qué es, pero es la mayoría de lo que ocupa el universo. El resto, pues, son cuerpos celestes y esos cuerpos celestes son la integración de otros elementos, tanto orgánicos como inorgánicos, que hace parte ya de lo que va a estudiar la química. ¿Sí? Bueno, esa creación, datada hace más o menos 14.000 millones de años, ¿sí? Va evolucionando, ¿sí? Va dando lugar a otros elementos, pero la Tierra no nace, o sea, es decir, lo que nosotros habitamos en la Tierra, ¿sí? No nace en esos 14.000 millones de años, es decir, la Tierra es mucho más joven, ¿sí? La edad de la Tierra está datada más o menos en 5.000 o 4.800 millones de años. Entonces es un cuerpo celeste que más o menos está en la mitad de su edad, porque pues los científicos especulan que un cuerpo celeste dura alrededor de 10.000 millones de años, ¿sí? La Tierra pues no sería una excepción y estaría rondando la mitad de su vida, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se forma la Tierra? Bueno, probablemente un proceso de fuerzas gravitatorias que generaron una acreción, ¿sí? Una acreción que unió diferentes elementos celestes, bueno, el cosmos, y fueron generando una energía gravitatoria, ¿sí? Que hizo que se pegaran a un núcleo, ¿sí? Que no necesariamente el núcleo del que se habla hoy en día, que es un núcleo de,
Bueno, se especula que es un núcleo de magma de estado plasmático totalmente caliente, ¿sí? Sino que fue un momento de algunos elementos que se unieron y generaron energía gravitatoria. Posteriormente iban a generar los movimientos físicos que iban a permitir que se generaran las capas internas y externas de la Tierra. Vuelvo y digo más o menos un proceso de hace 5.000 millones de años, un aproximado, es el aproximado que se maneja. ¿Hasta ahí está claro? Si quieren, escríbanlo. Bien, entonces pues ya teniendo eso en cuenta, es algo bastante loable porque pues ya tenemos dos conceptos de tiempo, ¿sí? De tiempo que pues nos ayudan a tener más ampliada lo que es la cultura general, ¿no? Entonces, primero una edad universal que data más o menos de 14.000 millones de años y la edad terrestre, la edad del planeta Tierra que data de 4.800 millones de años a 5.000 millones de años, ¿sí? Y que al contrastarlo con las teorías religiosas, pues quedan un poco mal, ¿sí? A pesar de la interpretación que se use para los mitos y eso, porque, por ejemplo, si recurrimos a la cuestión de la Biblia, dicen que todo lo hizo Dios en 7 días. Muchas interpretaciones antes de que estuvieran avanzadas las teorías científicas, entonces la gente que lo interpretaba decía, no, es que para Dios un día son 1.000 años, ¿sí? Y pues tampoco da la cuenta, ¿no? Porque darían 7.000 años. Y estamos hablando de 4.800 o 5.000 millones de años, ¿sí? De formación. Entonces como que no cuadra, ni siquiera por el ámbito de la interpretación, respetando pues las creencias religiosas, ¿no? Entonces, esos son elementos donde la ciencia se hacen ver fuertes, ¿sí? Y en esta modernidad descartan un poco las teorías de la religión, ¿no? Téngase en cuenta que si antes se hablaba de esto en una clase, el poder de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, pues se echaba un profesor o incluso más radicalmente los metía a la cárcel, porque todo tenía que explicarse por medio del- de la creencia, ¿sí? Entonces esas cosas eran bastante complejas. Creo que todavía en el mundo islámico pasa eso. Si explica a uno las cosas solamente por medio de la ciencia y sin tener en cuenta es criminalizado. Entonces es la religión ha sido un obstáculo para llevar a cabo más desarrollos pico. Hoy no tanto en el mundo occidental, pero siempre ha tratado de ser pues un obstáculo. Lo fue en la Edad Media, por ejemplo, y en gran parte de América, después de su liberación de los españoles, ha sido bastante arbitrario, ¿sí? Entonces, dicen que cuánto duraba aproximadamente los cuerpos celestes están datados, o sea, científicamente, vuelvo y repito, duran más o menos 10.000 años, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra está en la mitad de su vida, el Sol también, ¿sí? Se explica que el final, por ejemplo, del sistema solar, de lo que tenemos de sistema solar, le quedan más o menos unos 5.000 millones de años. ¿Por qué? Porque el núcleo del Sol se dispersaría y a lo que la estrella fundamental, que es el Sol, muere, entonces la onda de estallido se llevaría a los planetas del sistema solar, ¿sí? Más o menos en 10.000 millones de años. ¿Cómo han datado eso? Eh, por ondas lumínicas y de material que han visto los astrónomos con los telescopios y con la investigación que han llevado a cabo. Sí, entonces más o menos por el tiempo de llegada a la Tierra de esa información,
hacen el cálculo y estiman que cada cuerpo celeste dura más o menos 10.000 millones de años. Sí, de tanto una estrella como un planeta tienden a durar eso. Puede que sea más o menos, pero esa es la tendencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos una duración de, presencia en el universo, tanto de la Tierra como en el Sol pareja, y de más o menos unos 5.000 millones de años, aunque primero pues se forma aparentemente el Sol, que es una aglomeración de helio, ¿sí? Ahora, con respecto a la Tierra, para que tengan en cuenta, la Tierra va a tener unas etapas de formación, es decir, el planeta Tierra no aparece de una vez como está, ¿sí? E incluso para que tengan ustedes una idea, eh, hoy en día empieza la gente a hablar de que el hombre o la humanidad más bien va a acabar con el mundo, ¿sí? La humanidad es la que va a acabar con la Tierra, entonces eso es rotundamente falso, ¿sí? Porque la humanidad lo que puede hacer es autodestruirse, ¿sí? Y sí, claro, destruir la naturaleza, destruir gran parte de la vida de la Tierra. Sí, pero la humanidad nunca va a poder destruir la Tierra en sí, no la va a poder destruir. Incluso el planeta Tierra estuvo durante ciertas etapas mucho más contaminado de lo que está ahora, ¿sí? Hubo extinciones masivas que llevaron a cabo procesos donde la Tierra estuvo peor de lo que está ahora, ¿sí? Y aún así generó vida, ¿sí? Me parece que fue la quinta extinción masiva la que acaba con casi el 95% de la vida en la Tierra y aún así se generó vida, que es la que tenemos hoy. Entonces, la humanidad no va a acabar con la Tierra. Se puede acabar la humanidad, pueden acabar gran parte de la vida, pero ella como sistema, como cuerpo celeste y con una geología interna se va a mantener, ¿sí? Entonces, es una forma de decirle a la humanidad que pues no somos especiales. Sí, que realmente es el raciocinio el que nos ha hecho creer eso. Sí, el propio raciocinio, el propio, como también la tendencia de cada ser humano a dejar algo trascendental de lo que fue su vida, ¿no? La memoria, de los hechos históricos, todo eso. Pero eso no le importa a los cuerpos celestes, ellos simplemente están ahí, ¿sí? Pero el ser humano no ha ideado, digamos, un elemento que acabe ni siquiera con, con la luna, porque, bueno, habría que mirar qué le pasaría a la luna si estallara todo el arsenal nuclear de la Tierra ya. Pero si ese arsenal nuclear, de todo el que tiene la Tierra, explotar en la Tierra, acaba la humanidad, gran parte de la vida, pero la Tierra no se va a explotar, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, esos 4.800 millones, 5.000 millones de años aproximados, están divididos en periodos, ¿sí? Que son periodos de formación de la Tierra. La Tierra tiene unos periodos amplios de formación y cada periodo nos dice que se formó algo, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se le llama a esos periodos? No, para que lo escriban o lo hablen. Es como llaman esos periodos de formación de la Tierra. Si quieren, escriban ahí en el chat, escriben sí o no. O si yo, ¿cómo se llaman? Sé que son estos. No importa que no sea la respuesta, no se preocupen por eso. O sea, bueno, acá ya llega un mensaje que desconocen cómo se llaman esos periodos de formación de la Tierra. Bien, son dos mensajes en que no.
Acá Duban dice que Paleoceno y los otros. Mm, otros que no. Bueno, vamos entonces a aclarar esa duda, ¿sí? Acá Duban Felipe pues da un concepto. Es un concepto de periodo, ¿sí? Es un periodo de formación, pero es un periodo que está dentro de algo que es mucho grande, ¿sí? Entonces los periodos de formación de la Tierra, ¿sí? Eh, están definidos como eras. Esas eras son eras geológicas. Alguien acá habla del Paleozoico, ¿sí? Del Paleozoico. El Paleozoico efectivamente es una de las eras geológicas. Entonces son tiempos geológicos de larga duración, de millones de años, donde a la Tierra se le forma algo. Nosotros tenemos 5 eras de formación, ¿sí? Cada era tiene un periodo, ¿sí? Los periodos son secciones de tiempo un poco más cortas, ¿sí? Las eras abarcan millones de años, ¿sí? Los periodos son particiones de esos millones de años dentro de las eras. Son 5 eras fundamentales. Acá Sebastián ya nombró una que es el Paleozoico. ¿M? Entonces tenemos la primera era que es la que más va a durar, ¿sí? La primera era geológica se llama la era azoica, ¿sí? En eso ustedes tienen que tener en cuenta eh, las definiciones por etimología. Sí, por allá en griego, entonces el A es sin, zoico, fauna, hablando de lo que estaba dirigido a lo de la fauna era dirigido a la vida, entonces que es sin vida, ¿sí? Entonces en el año cero de la Tierra, más o menos hasta el año 1800 millones de la Tierra era la era, ¿sí? En la era zoica no hay vida, no hay vida, es la era sin vida. La era se van a formar eh, algunos elementos, ¿sí? Que trajeron agua, que aparentemente es la teoría que dice que el agua que de la acción de la Tierra parece ser que son meteoros que caen más o menos mm, hace 1800 millones de años y generaron una partícula de agua. Cuando se generó el agua dentro del agua, ¿sí? Dentro del agua, dentro de la superficie, en el fondo de esa agua que se formó, se formaron unos elementos, eh, mm, a ver, ¿cómo lo diría? Son una interrelación entre minerales y planctons que se llamaron estrogmatolitos. Sí, los estrogmatolitos fueron los que empezaron a generar oxígeno. ¿Sí? Pero eso se dio gracias al agua, o sea, el agua fue el que trajo el oxígeno, esos elementos lo captaban y después le dieron explosión para generar la atmósfera. Sin los estromatolitos hubiera sido imposible haber generado atmósfera. Entonces, para que pues miren el concepto desde de la era. Acá nombraron Brian escribe el paleolítico. No, el paleolítico no hace parte de las eras geológicas. El paleolítico es un periodo prehistórico de la humanidad, ¿sí? Que eso también se va a explicar. Mesozoica, a ver, la colocan acá, ¿no? Pero pues ya se animaron a decirlo, pero pues entonces ya como en orden, vuelvo y repito, la primera es la azoica, azoica que es vida. Sebastián habló del paleozoico, la paleozoica es la segunda, ¿sí? Cuando miramos el prefijo paleo, hace alusión a antiguo, ¿m? ¿Sí? Eh, primitivo. Entonces que sea una vida primitiva. Esa vida primitiva, ¿cuáles fueron los unicelulares? ¿Sí? Los procesos orgánicos de esos unicelulares también ayudaron a formar la atmósfera, ¿sí? Los procesos de respiración y eso.
y ciertos gases que circundan la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Eso se da en la era paleozoica. Sí, no quiere decir que toda la era paleozoica fuera destacada por los organismos unicelulares, incluyendo plantas, ¿no? Dentro de la fauna también me metían las plantas. A finales de esa era se empieza a dar ya una fauna más grande, ¿sí? Esa fauna más amplia es la que va a empezar con la era mesozoica, que aquí Lauri y Valentina la mencionó. La mesozoica sería la tercera era, meso, medio, quiere decir, ¿sí? Cuando hablan de meso, de media fauna es que ya hay unos árboles, una vegetación más consolidada y asimismo unos animales pluricelulares, ya hay animales que han salido del mar, porque los primeros animales se generaron en el agua, entonces hay animales que ya han salido del agua a la tierra, ¿sí? Y siguen generando pues proceso de orgánico de respiración para ayudar a darle forma a lo que hoy en día tiene la tierra, ¿no? Entonces eh, esa era mesozoica es la fauna, es una fauna a medias, ¿no? Es una fauna, o es una, a medias, ¿no? Sino un estado medio de generación de fauna, ¿no? Ya una tierra totalmente con vida. La Valentina habla acá de la era cenozoica. El cenozoico es precisamente el que está después de la mesozoica, ¿sí? Ese seno quiere decir nueva fauna, ¿sí? En la cenozoica se dan unos procesos también que donde hubo extinciones masivas y esas extinciones masivas dieron lugar a que se generara otra clase de fauna y otra clase de vegetación que es la que se da en en la era cenozoica, o sea que eso es una nueva vida, ¿sí? En esas donde se forman esos árboles que ustedes conocen como secoyas y se formaron los dinosaurios, ¿sí? O sea, la macrofauna que se conocía en ese momento, ¿sí? Y que va a durar durante millones de años. Después de esa era, ¿sí? De la Cenozoica, eh, llegamos a la era en la que estamos, que se conoce como antropozoica, ¿sí? La antropozoica se conoce como la era del hombre, porque hace antropología, estudio del hombre, realmente pues entonces la era de la humanidad, no quiere decir que a principio de esa era eh, se genera el hombre, pero, pero es a donde va a dar aparición la humanidad, ¿sí? Y donde va a evolucionar. Más o menos hace 3 millones de años empieza esa evolución. Y es decir, que incluso con su evolución que es mínima, o sea, 3 millones de años, dentro de los 4.800 millones de años que se estima que tiene la Tierra, eh, la humanidad ha transformado tremendamente la Tierra, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer el régimen, el conteo de las eras, entonces tenemos eh, la zoica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica y la antropozoica, ¿sí? Entonces, estando la primera, se cuenta, era azoica, de no hay nada, primaria, terciaria, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Nosotros somos parte del cuaternario, ¿sí? Y esos son los procesos generales que pues ustedes posteriormente los pueden investigar, ¿sí? Los pueden leer, pero para globalizar, o sea, para darles una información de contexto general, tenemos una Tierra y un proceso de formación en 5 grandes eras geológicas. ¿Hasta ahí está de acuerdo? ¿Hay algo que quieran añadir ustedes o un cuestionamiento que quieran hacerme? Si quieren lo escriben o hablan por el micrófono, no hay problema.
Bueno, acá hay una pregunta: ¿cuánto duraron cada era? No, la que más dura es la Zoica, porque fue la que, o sea, la Tierra duró más tiempo sin vida, ¿sí? La duración de la clase de vida que hubiera, ¿sí? Cuando terminaba esa clase de vida, tanto de vegetación como de fauna, se podía, es decir, estimaron darle un nombre diferente y un tiempo diferente a las eras, ¿sí? Cada una de esas eras ha durado millones de años, ¿sí? La que más va a durar es la Zoica, que dura aproximadamente 1800 millones de años, si no estoy mal, ¿sí? Cada una va a durar de cientos de millones de años, ¿sí? Entonces son eh, tiempos geológicos de una duración muy, muy amplia, ¿sí? Es decir, que como seres humanos que empiezan a evolucionar hace más o menos 3 millones de años, le han dado la transformación tremenda a una Tierra que ha durado 5.000 o 4.000 millones de años aproximadamente para formarse, ¿sí? Entonces, en ese caso, el ser humano, o sea, la capacidad de pensamiento que ha tenido el ser humano, le ha dado una transformación impecable a todos los espacios geográficos que ningún otro animal pudo hacerlos, ningún otro ser vivo. Sí, pues si hablamos del ser humano como animal racional, ¿no? Entonces son ya como seres evolucionados a lo que somos hoy, más o menos se puede explicar esa edad a partir de unos 100.000 años, que aparece pues el hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, que ya es el que empieza a hacer aldea, el que empieza a hacer cultura. Bueno, aunque el hombre neandertal hace 150.000 años, hay teorías que dicen que ya tenía un lenguaje y también tenía cultura, solamente que se extingue, ¿sí? Y la evolución que es el hombre, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Ya el hombre Cromañón es el que lleva más o menos unos 100.000 años, y en 100.000 años le ha dado vuelco a un proceso de millones de años. Entonces es para que también noten ustedes la capacidad que ha hecho el ser humano a partir de su pensamiento y de llevar a cabo ese ámbito de creación de necesidades, sí, incluyendo la misma educación, sí, porque pues es a partir de la educación y el conocimiento que pues se llevan a cabo las principales transformaciones, ¿sí? Y el problema pues de las carreras, o sea, ¿para qué es una ingeniería, por ejemplo? Muchos de los ingenieros cuando salen de estudiar dicen, pero pues es que mi labor es destruir la tierra, ¿sí? Es decir, yo me formé para destruir esto, entonces eso es lo que también tienen ustedes que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso de formación académica. ¿Para qué estamos, qué vamos a hacer para contribuir en algo mejor para la humanidad? Si de todas formas destruir esto es lo que le está diciendo a la humanidad que se puede autodestruir. O sea, destruye los recursos naturales y destruye la humanidad, ¿sí? Y lamentablemente gran parte de la educación está dirigida a eso, ¿sí? No sé si sabían, por ejemplo, de la búsqueda y el hambre de los recursos energéticos es eso. O sea, pues para buscar petróleo, buscar oro, los celulares por medio de los cuales nos estamos comunicando, pues es hacerle un daño tremendo a la naturaleza. Sí, es una explotación que se lleva a cabo, y pues para llevar a cabo esa explotación se necesita la educación. ¿Sí? Hasta ahí está un poco claro. Hago esta pregunta. ¿Les ha gustado esta forma de llevar a cabo eh, la clase, la conversación de cara a lo que ustedes se pueden enfrentar en un examen?
Bien, acá. Bueno, yo de antemano creo que por hoy terminaríamos ahí, sí, para pues llevar a cabo algo más específico la próxima sesión. De antemano agradecerle al compañero, bueno, a Duan, sí. De verdad que felicitaciones, es algo muy grato lo que usted está haciendo, hermano, y cuente con mi apoyo para ello. ¿Listo? Mm, em, y bueno, cualquier cosa, pues que cualquier inquietud que ustedes tengan, le pueden pedir mis datos a Duan, el dato del WhatsApp. Si se quieran comunicar ahí, preguntar algo, no se preocupen, simplemente llaman y se presentan y no hay problema. Yo siempre tiendo a contestar los mensajes o las llamadas que se necesiten en pro de pues, que las personas puedan llevar a cabo un proceso de formación académica y pues ojalá entrar a la universidad pública. Se necesita que entren a la universidad pública y pues que lleven a cabo todo lo que es el proceso de pensamiento crítico, sí, de educarse, pero pues ¿para qué? Pues vamos a educarnos pues para salvar esto, ¿no? Hay que tratar de aplicar la educación a salvar esto, a salvar la humanidad, que hoy en día está en salvar la vida, ¿sí? La vida en, como tal, que la vida es la que está totalmente cuestionada, ¿sí? Entonces ahí, gracias a ustedes también por los mensajes y pues terminemos por hoy. Espero que les vaya muy bien y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, no hay problema. ¿Sí? Lo respectivo a la clase le preguntan a Juan. ¿Listo? Que tengan buena tarde, que les vaya muy bien.